Jueves 7 de enero del 2021. Muy buenos días, queridos estudiantes. Estamos en una nueva clase del área de estudios sociales. El día de hoy vamos a conocer sobre el tema de los sistemas fluviales y los recursos hídricos de la región costa. El objetivo de la clase es explicar los sistemas fluviales y recursos hídricos de la región costa mediante mapas geográficos e imágenes para localizar las principales cuencas de agua. La destreza de la clase es localizar los recursos hídricos del Ecuador con los principales ríos y cuencas de agua, considerando su aprovechamiento para el desarrollo nacional. Bien, vamos a iniciar primero definiendo y conociendo lo que es un sistema fluvial y un recurso hídrico. Los sistemas fluviales son los ríos que van a parar al mar y todos los arroyos menores que afluyen a él componen un sistema fluvial. La zona que vierte sus aguas a ese sistema se denomina cuenca fluvial, que pueden ser inmensa en el caso del río caudaloso. Es decir, son aquellos que tienen que ver ya en su mezcla de agua con el mar. En el caso de los recursos hídricos, estos son los depósitos de insumos de agua dulce, que en distintos estados físicos y estados disponibles o potencialmente disponibles pueden ser usados por el ser humano para satisfacer alguna necesidad. Recordando que el agua es el líquido vital. En esta imagen nosotros podemos observar el río o el sistema fluvial más importante de nuestra costa ecuatorial. Las cuencas del Pacífico se originan en las alturas andinas y drenan sus aguas en las llanuras costeras o en las hoyas serranas. Los ríos del litoral se pueden clasificar en ríos del sur y en ríos del norte. Aquí nosotros primero tenemos ubicados los ríos del sur. En los ríos del sur, estos comprende el río Guayas y el río Sarumí. Primero vamos a conocer sobre el río Guayas. El río Guayas, pues, es el sistema fluvial más importante del sublitoral. Es el que corresponde al río Guayas y sus afluentes. El río Guayas cubre una extensa zona de 30.000 kilómetros cuadrados con una inconmensurable riqueza agrícola y forestal. En sus riberas se encuentra la mayor densidad poblacional del Ecuador y se puede afirmar que junto con sus afluentes atraviesa 9 provincias. Esas provincias son la provincia del Guayas, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay. En las orillas del río Guayas se asientan numerosos puertos de menor importancia, a través de los cuales se envía productos agrícolas hasta la ciudad de Guayaquil. Los poblados más importantes en este río se encuentran en la ribera del río Guayas. Es decir, que la mayor población de la provincia del Guayas se encuentra ubicado aquí en estas riberas. Esos poblados más importantes son Durán, Saborondón, Victoria, Daule, Juján, Salitre, Pimocha, Babahoyo, también Catarama, Ventanas, Zapotal, Vinces, Quevedo, Balzar, Santa Lucía, Colimes, Caracol, entre otros. Eso es lo que se puede decir en cuanto al río Guayas. Ahora tenemos el siguiente río que corresponde también a los ríos del sur, el río Sarumillo. Este río se encuentra ubicado en América del Sur y marca la frontera entre Perú y Ecuador. Constituye pues los límites de nuestro país. Tiene una extensión de 50 kilómetros y cubre con su caudal una área de 1.800 kilómetros cuadrados. En su desembocadura se forma una área de manglar de gran desarrollo. Aquí nosotros podemos observar esa área de manglar. Ahora continuamos con los ríos del norte. Ya analizamos los ríos del sur, ahora continuamos con estos ríos. Estos ríos atraviesan la llanura transversalmente de este a oeste e integran poderosos sistemas. Primero tenemos el río Esmeraldas, que es un río que se origina en las alturas andinas. En su cuenca se localiza Quito, la segunda ciudad más poblada del Ecuador, y la ciudad de Esmeraldas, que es muy importante para el puerto del norte. Este río es navegable desde Quirindé, con su caudal riega aproximadamente 320 kilómetros. De igual manera, este río tiene una extensión de 20.000 kilómetros cuadrados. Sus afluentes son Guayabamba, Toachi, Blanco y Quirindé.
y desemboca en el estuario de Esmeraldas. Continuamos con el río Mira. El río Mira se encuentra ubicado al noreste del Ecuador y al suroeste de Colombia. Sus afluentes son el río Chota y Lita. Riega las provincias de Imbabura, de Carchi y Esmeraldas. De igual manera, sirve de límite natural entre las provincias de Carchi y Esmeraldas. Desemboca en el cabo Manglares, cerca de la bahía de Tumaco. Tenemos el río Santiago. Este río recibe los caudales de los siguientes ríos, de Bogotá, de Huimbí, de Cayapas. En la desembocadura forma el delta del Santiago. Entre la desembocadura del Santiago y del Mataje se forma el archipiélago de Piahuampí. Por último tenemos el río Mataje. Este río es muy importante ya que constituye el límite con el país vecino Colombia. Corre por terrenos bajos y anegadizos y desemboca a pocos kilómetros del norte del San Lorenzo. Para finalizar, también existen otros tipos de sistemas fluviales que llegan directamente al Océano Pacífico. Entre ellos tenemos el río Muisne en Esmeraldas, el río Jama, el Chone y el Puerto Viejo en Manabí. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema. El clima en la región costa y su impacto vegetal, animal y humano. Para este tema nosotros nos hemos propuesto el objetivo de explicar sobre el clima de la costa mediante videos educativos para inferir los impactos que generen la vida vegetal, animal y humana y contar con un plan de contingencia. La destreza es exponer la influencia de los climas y su impacto en la vida vegetal, animal y humana, considerando posibles riesgos del fenómeno del Niño y sus respectivos planes de contingencia. Bien, empezamos con el tema el clima y su impacto en la vida vegetal. El clima de la costa es de 25 grados en promedio, aumentando desde las orillas del mar hacia el interior. La presencia de un ramal de la corriente de Humboldt que baña el litoral ecuatoriano desde la frontera con el Perú hasta el Cabo Pasado de Manabí divide a la costa en dos subregiones climáticas bien diferenciadas. Esas dos subregiones climáticas son la subregión externa y la subregión interna. En el caso de la subregión externa, esta subregión ocupa el suroeste y posee un clima cálido, fresco y seco. Tiene una temperatura media anual de 23,5 grados Celsius y tiene una precipitación de 209 al mes. En consecuencia, su temperatura es más fresca y hay escasez de lluvias que solo caen durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, a diferencia de la subregión interna, que se encuentra en el sector subtropical y contiguo a los Andes. Su temperatura media anual es de 25,6 grados Celsius y aquí existe abundante lluvia. Posee un clima cálido, ardiente y muy húmedo. En esta subregión las lluvias son muy frecuentes y aumentan durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Se pueden identificar también dos estaciones muy bien marcadas, la estación seca que se presenta desde junio a diciembre y la estación lluviosa que se produce en enero a mayo. Guayaquil, a 5 metros de altitud, se ubica en la línea divisoria entre las dos subregiones. En esta zona la temperatura media es de 25,2 grados Celsius. En esta ciudad el mes más cálido es enero con una temperatura de 28 grados Celsius y el mes más fresco es el de julio con 25 grados Celsius. Los territorios ubicados muy cerca de los Andes o que forman parte de las estribaciones andinas occidentales tienen características climáticas propias de su ubicación, adyacentes a la cordillera como Mindo, Nanegalito o Puerto Quito. Los cambios climáticos por la corriente del Niño. Primero vamos a conocer lo que es la corriente del Niño. La corriente del Niño es un calentamiento de la superficie de las aguas del Pacífico que afecta principalmente al suroeste asiático, Australia y Sudamérica. Ocurre durante el mes de diciembre en el Océano Pacífico, costa oeste del sur de América. Científicamente, esta corriente viene desde las costas nororientales de Asia y avanza hacia las costas noroccidentales de América del Norte y desciende hasta los mares de Panamá. Luego bordea un sector de las costas sudamericanas del Pacífico y se superpone a las frías aguas de la corriente de Humboldt, que vienen del sur.
Al producir una mayor evaporación, se desencadenan lluvias torrenciales. Las condiciones oceanográficas de esta zona marina. Con la presencia del Niño suelen experimentar cambios muy profundos de temperatura. Se esperan con ello graves catástrofes, ya que el exceso de lluvias desborda los ríos, daña las cosechas, destruye los caminos y también proliferan las enfermedades. Esta corriente suele presentarse regularmente cada cierto tiempo. En los años de 1982 y 1997, el Ecuador experimentó el impacto de esta corriente que afectó particularmente a las poblaciones de Manabí, Los Ríos, El Oro y Guayas. En esta imagen nosotros podemos apreciar que en el año 1997, cómo se encontraba el planeta, a diferencia del año 2015, donde se ve el aumento de la temperatura marina debido a la corriente de El Niño. Todo esto que nosotros observamos amarillo es el aumento de esa temperatura. En esta imagen también podemos apreciar un efecto de la corriente del Niño. Continuamos con los espacios agrícolas. Vamos a conocer lo que son los espacios agrícolas. Los espacios agrícolas son aquellas zonas del espacio rural que se dedican específicamente a actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Es decir, que son tierras que están previamente destinadas o aptas para el pastoreo, como aquellas dedicadas a los cultivos de vegetales. En la costa se presenta una producción agrícola muy variada. Esto se debe gracias a las condiciones del suelo, a la influencia del Pacífico y a las lluvias. Por esta razón, la distribución geográfica de las especies vegetales se agrupan en las denominadas formaciones y asociaciones vegetales. La cubierta vegetal de la cantidad de energía solar y del agua de que disponen los vegetales. A continuación, vamos a presentar las asociaciones vegetales típicas de la región costa. Primero tenemos las zonas de manglares, que son sectores caracterizados por el exceso de humedad ambiental que se cubren con las aguas del mar. Los podemos encontrar en la bahía de San Lorenzo, en Boca de Cojimies, en Bahía de Caracas, el Golfo de Guayaquil y Puerto Bolívar. Luego tenemos la selva pluvial macrotérmica, que es un sector que se caracteriza por una gran humedad ambiental, elevada temperatura y abundantes lluvias. Las podemos encontrar en Esmeraldas y las estribaciones de la cordillera occidental. Allí encontramos árboles cuya madera tiene alto valor comercial, como chanul, cedro, tangaré, etc. Tenemos la zona humboldtiana. Esta zona viene de la corriente de Humboldt, ¿ya? Y se debe a las altas temperaturas y largas sequías. Las podemos encontrar en la península de Santa Elena, provincia del Oro y parte de Manabí. Aquí podemos también observar altos cocoteros y ceibos. Tenemos también las sabanas. Aquí en esta zona predomina la vegetación herbácea y se caracteriza por la escasez de lluvia. Las podemos encontrar en la zona central litoral del Ecuador, entre la población de Jama y Pedernales. Existen árboles de madera esporádicas como el algarrobo. Por último, tenemos la selva submacrotérmica higrofit. Estas selvas las podemos encontrar ya que es la zona de mayor riqueza económica por la producción agrícola y forestal, y las podemos localizar en la cordillera occidental, que es la faja comprendida entre los 200 y los 800 metros, y se extiende desde Esmeraldas hasta la provincia del Oro. Aquí se encuentran grandes plantaciones de plátano, de naranja, de yuca, de caña de azúcar, algodón, entre otros. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.